Este 2024 tendremos un nuevo eclipse solar total en el que la luna se cruzará con el sol y bloqueará completamente la visión. El eclipse solar total tendrá lugar el 8 de abril del 2024 y comenzará en el Océano Pacífico Sur, atravesando América del Norte, pasando por mi país México, Estados Unidos y parte de Canadá. Según la NASA, este acontecimiento será diferente de los últimos eclipses solares totales. ¿Y qué hace que este eclipse solar de este 2024 sea tan especial? Y como cristianos y genuina Iglesia de Jesucristo, debemos preguntarnos qué señal nos da este acontecimiento astronómico. Recordemos que en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 14, Dios dijo que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Es importante señalar que la trayectoria de este eclipse hará una cruz con la trayectoria que marcó el eclipse solar total del 21 de agosto del 2017. Y al mismo tiempo hará una cruz con la trayectoria que dejó el eclipse solar anular del 14 de octubre del 2023. Ambos cruces se llevarán a cabo en territorio de Estados Unidos de Norteamérica. También es importante señalarte, y de manera muy relevante, que este eclipse del 8 de abril del 2024 pasará por 8 ciudades llamadas Nínive, sobre el territorio de Estados Unidos. Sorprendentemente, la sombra del eclipse solar comenzará pasando sobre una localidad llamada Jonás, recordándonos el relato bíblico de la historia de Jonás, en el cual fue instruido por Dios para ir a predicar precisamente a Nínive, una ciudad asiria que estaba bajo idolatría y pecado, con un mensaje específico de arrepentimiento, sin el cual vendría destrucción de parte de Dios a esa población. Por si esto no te parece poco, el eclipse ocurrirá cuando el Sol esté sobre la constelación de Cetus, nombre que significa ballena, como el animal que se ha pensado que podría ser el gran pez al que hace referencia el libro de Jonás, que se tragó a Jonás durante 3 días y 3 noches. A lo cual también Jesucristo hizo referencia en que después de su muerte física en el madero, pagando por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz, estaría su alma viva 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Del mismo modo, a medio camino, la sombra del eclipse pasará por la localidad llamada Rapture, que en español es rapto o arrebatamiento, y enseguida por otra llamada en inglés The Ark, que significa Arca del Pacto. Antes de comenzar con este importante video informativo, quiero invitarte a suscribirte al canal si aún no formas parte de él, y a dejarme un like que no tiene ningún costo, pero me ayudas muchísimo a través del algoritmo a alcanzar más almas y predicar el Evangelio. Pues todo este contenido que creo en mi canal es única y exclusivamente para llevar el Evangelio a las almas y glorificar a Dios. Déjame tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. Me gustaría aclarar que el fin de este video no es para nada sensacionalismo, sino que está referido a información general y sobre todo de una investigación que tuve con el tema del libro de Jonás, lo cual ha llamado mucho mi atención, ya que este eclipse, precisamente como les decía, pasa por una ciudad llamada Jonás, iniciando el territorio de Estados Unidos.
y posteriormente llega a 8 ciudades llamadas Nínive a lo largo del territorio de Estados Unidos y en Canadá. A continuación voy a mencionar las 8 ciudades por las cuales pasa la sombra de este eclipse solar total del 2024, lo cual ha atraído muchísimo mi atención, ya que en referencia a que pasa primeramente por la ciudad llamada Jonás en Texas, posteriormente sube y pasa por una ciudad en mismo Texas llamada Nínive. Quiero aclarar que no marqué las 8 Nínives en el mapa por cuestión de espacio. Sin embargo, voy a mencionar las 8 Nínives por las que pasa este eclipse solar para que puedas investigar desde tu casa. La primera, como te decía, es Nínive en Texas. Posteriormente tenemos Nínive en Missouri. Después pasa por Nínive en Indiana, lo cual tenemos por esta área. Y como cuarto lugar tenemos Nínive, Ohio, la cual te marqué aquí, que es después de la ciudad llamada Rapture. En el número 5 tenemos a Nínive en Pensilvania, la cual también te marqué aquí. Número 6 tenemos a Nínive en Virginia, la cual está aproximadamente en este espacio. Después viene Nínive en Nueva York y por último en territorio canadiense, Nínive en Montreal. De igual manera, se tiene conocimiento de que justamente el cruce que tiene la sombra del eclipse de 2024 con la sombra del eclipse total del 21 de agosto del 2017, se encuentra una ciudad llamada el Pequeño Egipto, lo cual también nos lleva a recordar la ciudad de la cual salió el pueblo de Israel por la mano y la ayuda de Dios. En el libro de Jonás nos encontramos que él recibió la orden directa de Dios de ir a predicar a la ciudad de Nínive, el cual era arrepentimiento para que no viniera juicio a esta ciudad. Sin embargo, el relato de Jonás nos dice que él desobedeció rotundamente a Dios, yéndose a otra ciudad, la cual era al lado contrario de donde Dios lo había mandado a predicar. Conforme a la historia, nos cuenta que al subir a una embarcación, Dios envía una tormenta y los demás que se encontraban en este barco notan que algo raro acontecía y señalan a Jonás como culpable por la situación que se estaba viviendo. Así que Jonás es lanzado al mar y la historia nos narra que es tragado por un gran pez, en donde estuvo 3 días y 3 noches. Vayamos a los eventos históricos que pudieron haber acontecido durante este contexto del libro de Jonás. En 1978 existió un arqueólogo, pero este no era únicamente arqueólogo cualquiera, sino un erudito en la arqueología enfocada a los asirios y a la Biblia. Este hombre se dedicaba a investigar arqueológicamente los designios que pronunciaba la Biblia, principalmente en el libro de Jonás. Esta es parte de la investigación que tuve y que quiero compartirte a través de este video. Este hombre era un profesor de asiriología en la Universidad de Londres de 1961 a 1982. Es decir, estudiaba a los asirios en un contexto bíblico a través de la arqueología. Su nombre, Donald Weissman. Este hombre erudito en la Biblia pronunció una conferencia en 1978 en la Universidad de Londres, tras haber hecho una investigación basada en el libro de Jonás, llamada La Arqueología de Jonás. Y tuvo un descubrimiento asombroso, el cual quiero compartirte a continuación. Y estoy segura que te sorprenderá tanto como a mí. Primeramente, es necesario mencionar que el profeta Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II, el cual reinó 41 años del año 820 al 779 a.C.
Y es aquí en donde el contexto histórico de los acontecimientos que hubo en el tiempo que Jonás fue enviado por Dios a predicar arrepentimiento a Nínive, nos arroja que hubo un evento astronómico sorprendente. Este arqueólogo Donald Wiseman registró un eclipse solar total en artefactos asirios, conocido como el eclipse de Bursa-Galeh, que puedes encontrar incluso en internet y que voy a dejarte el link en la casilla de descripciones. Ocurrido el 15 de junio del año 763 a.C., el eclipse de Bursa-Galeh, también conocido como eclipse asirio, es un eclipse solar registrado en las listas de los epónimos asirios, que probablemente data del 9º año del reinado del rey Jeroboam II, el cual ya habíamos mencionado que reinaba durante el tiempo que Jonás fue a predicar a Nínive. De hecho, este arqueólogo erudito en la Biblia estimó que este eclipse solar se vio 3 días antes de la llegada de Jonás a Nínive. Esto nos revela que el eclipse solar total pudo haber acontecido mientras Jonás se encontraba en el vientre del gran pez. En la cultura asiria, los eclipses eran vistos como presagios o señales divinas de sus falsos dioses. Esto como un juicio inminente para el rey y la gente que habitaba en Nínive, ya que un eclipse solar total no puede ser generado ni manipulado por ningún hombre. Y por tanto, cuando Jonás llegó a predicar arrepentimiento, ellos se tomaron muy en serio este signo, la señal de Jonás. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo nos dio una lista de señales y eventos que sucederán antes del arrebatamiento y antes de su segunda venida. ¿Cómo podemos encontrarlo en Mateo 24, Marcos 13 y en el libro de Lucas, capítulo 21? Sin embargo, estas señales son para el pueblo judío o bien para la iglesia de Jesucristo, aquellos que hayan creído en el Evangelio y tengan un arrepentimiento como Dios lo pide en su palabra, ya que estos, al tener al Espíritu Santo de Dios, y me refiero a la iglesia, serán llevados a toda verdad. Pero para la generación malvada de personas no salvas y que tuercen la Escritura, la única señal que recibirán es la señal de Jonás. No estoy diciendo con esto que este eclipse nos anuncia que será prontamente el arrebatamiento. Sin duda alguna sabemos que el arrebatamiento de la iglesia es inminente y que puede acontecer en cualquier momento. Del mismo modo sabemos que la señal de Jonás mencionada por Jesús principalmente se enfoca a la vida y el ministerio del Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra en su cuerpo físico para morir por nuestros pecados y darnos salvación a todo aquel que crea que Cristo murió por todos sus pecados en la cruz. Sin embargo, también sabemos que las Santas Escrituras siempre conllevan un mensaje u otro mensaje implícitamente en un solo pasaje. Podemos determinar con esto, sin llegar a un punto de sensacionalismo, que existe una gran relación en la investigación que tuvo este erudito asirio con que en el tiempo de Jonás, justamente 3 días antes de su llegada a Nínive, hubo un eclipse solar total. Y sabemos que actualmente el eclipse solar total que esperamos para este 8 de abril, como lo he compartido contigo, nos da una señal muy relevante y curiosa en que pasa por una ciudad llamada Jonás, posteriormente por 8 ciudades de nombre Nínive y por una ciudad llamada Rapture y curiosamente otra ciudad llamada The Ark, el Arca del Pacto. Rapture, como te lo dije, significa rapto o arrebatamiento.
Y sin llegar nuevamente al sensacionalismo, creo que en el fondo yo, al menos como iglesia, sentí algo especial al respecto de esta información que tuve y que quiero compartir contigo para que no sigas lo que yo te digo, porque si yo te dijera que pensaras como yo pienso o que repitas lo que yo digo, estaría formando una secta. Y aquí, cada uno de los que tenemos al Espíritu Santo, somos llevados a toda verdad y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, sino que la unción que recibimos, el Espíritu Santo, es quien nos enseña. Sin embargo, dejo esta información a tu criterio y de igual manera para que investigues desde tu hogar y pidas a Dios revelación, ya que Él mismo nos aclara en su palabra que los astros fueron puestos para señal. ¿Y a quién revela Dios sus planes? Siempre lo hace a sus santos. Así que sin duda, este tema de las ciudades por las que pasa este eclipse solar nos da una señal de que el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca, o al menos la esperanza de que este evento es inminente y a punto de acontecer. Del mismo modo sabemos que como iglesia hemos predicado el Evangelio como Jesús nos ordenó. La gran comisión ha sido cumplida, quizá no como quisiéramos todos, pero lo hemos hecho de corazón para Dios. Y estamos en el tiempo preciso en el que el arrebatamiento se pueda dar en cualquier momento. Encontramos también una gran revelación en el libro de Mateo, capítulo 12, verso 38 al 40, en donde nos dice la Escritura: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo cual nos revela nuevamente que todos nuestros pecados fueron cargados sobre el cuerpo físico de Cristo en el madero, y que su alma, que es el alma del Dios Todopoderoso y Omnipotente, jamás murió, sino que bajó 3 días y 3 noches después de su muerte física al corazón de la tierra, para así resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Justamente como lo vemos en el mapa, podemos encontrar que la totalidad de los eclipses del 2017 y el que acontecerá el próximo 8 de abril del 2024 forman una X precisamente sobre la ciudad de Carbondale, Illinois. Irónicamente, esta parte del sur de Illinois se llama el Pequeño Egipto, debido a la confluencia de los ríos Mississippi, Ohio y el río Missouri. Además de la ubicación de esta convergencia total entre el eclipse del 2017 y el que acontecerá el 8 de abril, aterrizan en la zona sísmica del terremoto de Nuevo Madrid, en el sur del Carbondale. Del mismo modo, junto a la X, que se forma por la intersección de los eclipses de 2017 y el del 2024, que acontecerá próximamente, es también la última letra de la pestaña del antiguo alfabeto hebreo, que simboliza numéricamente el número 400. Lo cual podríamos relacionarlo con los 400 años que marca la Biblia en que Dios guardó silencio. Esto refiere al tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, durante el cual, por lo que sabemos, Dios no dijo nada. No hubo ninguna escritura. El periodo de los 400 años de silencio empezó con la advertencia al final del Antiguo Testamento,
He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4 versos 5 al 6. Y posteriormente Dios volvió a hablar con la llegada de Juan el Bautista, el antecesor del Mesías. A esto refieren los 400 años del silencio de Dios entre Malaquías y la aparición de Juan el Bautista, el cual predicaba arrepentimiento. Cabe señalar que el tiempo que transcurre entre el eclipse del 21 de agosto del 2017 al eclipse que se dará el 8 de abril del 2024 nos da como resultado 6 años, 6 meses, 6 semanas y 5 días de diferencia entre uno y otro. Mira lo que nos dice la Escritura en Lucas capítulo 21 del 25 al 28. Sin el Espíritu Santo como el sello de Dios en los hombres, cuando han creído al Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y sin el arrepentimiento que Dios pide que el hombre debe tener, reconociéndonos como pecadores, y que a causa de nuestros pecados fuimos condenados al infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Sin este sello del Espíritu Santo, la única señal que esta generación malvada reconocerá es la señal del profeta Jonás, que al igual que el pueblo de la Nínive antigua, vieron un eclipse solar total, y que fue esto lo que los llevó al arrepentimiento y creer a través de la predicación del profeta Jonás. Sin embargo, esta nuestra generación no conocerá el significado de esta señal. Pero al final, cuando sea demasiado tarde y el arrebatamiento haya acontecido a la iglesia, esta señal será firme y exclusiva, que desde el eclipse del 2017, el eclipse del 2023 y ahora el eclipse del 2024, un eclipse solar total como el que aconteció en la antigua Nínive antes que llegara Jonás a predicar arrepentimiento, marca la cuenta regresiva de nuestros tiempos en que el tiempo de gracia está por finalizar. El anuncio y la advertencia de que viene juicio a la tierra, conocido como la Gran Tribulación. Pero a diferencia de la Nínive antigua que se humilló ante Dios, esta generación no se arrepentirá y pasarán por este periodo terrible que viene a la tierra. No estoy confirmando en este video que probablemente el día 8 de abril podría estar anunciando el arrebatamiento, o si pudiera darse al siguiente día o al siguiente mes o en un año, porque la fecha y la hora solo la sabe el Padre. Pero, sin embargo, Dios dejó muy claro que los astros nos darían señal. Y sin duda alguna, la señal que hubo del profeta Jonás en la antigua Nínive, la estamos viendo repetirse hoy sobre lo que conocemos que es la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Esto sin duda aún está por verse, pero una cosa es segura: el arrebatamiento y el juicio para el mundo es inminente, y el tiempo de gracia que Dios Todopoderoso ha dado a la humanidad para arrepentirse y creer en el Evangelio está por finalizar. Y si tú has rechazado el Evangelio y aún no eres salvo o aún dudas de tu salvación, más vale que vayas a la intimidad de tu cuarto y ahí, en la intimidad de tu cuarto, te arrepientas ante Dios y reconozcas tu culpa y creas en aquel que fue crucificado en la cruz para pagar tus pecados. Creer en el Evangelio
creer en la salvación que Dios nos dio a través de su Hijo unigénito. Prepárate, iglesia, y todos los hijos de Dios, porque nuestra redención está cerca. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mis muy queridos amigos y hermanos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. No olvides compartir esta información para alcanzar más almas para salvación, para anunciar que el tiempo de gracia está por terminarse y que las señales nos están dando aviso de ello. Y hay de aquellos que se queden a la gran tribulación. Gracias, muchas gracias, y te invito a regalarme un like que no tiene ningún costo, pero me ayudas a llevar este trabajo que hago para la gloria de Dios a más personas y anunciar esta salvación y que este juicio está por venir a la tierra, la gran tribulación, para que muchos más sean salvos de lo que viene a la tierra. Déjame tus comentarios en la casilla de los comentarios y con gusto los responderé. De igual manera, quiero invitarte a escuchar en mi playlist o en la pestaña de podcast los libros que tengo narrados y grabados por una servidora de la Biblia, para que si no tienes tiempo de leerla, al menos puedas escucharla a través de esta playlist que he grabado para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.